Si te gusta conocer pueblos tranquilos y hermosos, estás en el lugar correcto. En este video conoceremos los pueblos más lindos de Inglaterra. Quédate hasta el final porque descubriremos lugares increíbles. Sin más, empecemos. Número 1. Bybury, Cotswold. Bybury es un encantador pueblo situado en el condado de Gloucestershire en el suroeste de Inglaterra. Es conocido por su belleza y su atmósfera tranquila, donde se puede experimentar la esencia de la campiña inglesa. Está ubicado a tan solo 1:30 minutos de Londres. Bybury es famoso por su calle principal Arlington Row. Esta calle tiene una serie de casas de piedra del siglo XIV, que originalmente fueron construidas como almacenes de lana. En el siglo XVII, estas estructuras se convirtieron en viviendas para tejedores, y hoy en día son uno de los puntos más fotografiados de Inglaterra. El río Colne atraviesa Bybury, añadiendo encanto al lugar con sus aguas cristalinas y puentes de piedra. A lo largo del río se encuentran pintorescos prados y jardines donde puedes pasear y apreciar la naturaleza. El pueblo tiene una única iglesia, la iglesia de Santa María, la cual data del siglo XII. Su nave principal es sencilla, con un estilo rústico y de origen gótico. El pueblo es pequeño, lo que lo hace perfecto para una visita a pie. La mejor época para visitar Bybury es en primavera o verano, cuando los jardines están en plena floración y el clima es más agradable para disfrutar de un paseo por el campo. Bybury es un destino ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la vida moderna y apreciar la tranquilidad de un entorno auténtico y natural. Cuéntame, ¿te gustaría conocer este bonito pueblo de Inglaterra? Número 2. Castlecombe, Wiltshire. Castlecombe es un hermoso pueblo situado en el condado de Wiltshire. Este lugar es conocido por su belleza intemporal y su atmósfera perfectamente preservada, lo que le ha valido el título de uno de los pueblos más bonitos de Inglaterra. Su nombre proviene del castillo que una vez se alzaba en la colina sobre el pueblo, aunque hoy en día solo quedan restos del mismo. El pueblo está compuesto por una serie de casas de piedra con techos de tejas de color miel, alineadas a lo largo de una calle estrecha que desciende hasta un pequeño puente de piedra sobre el río Bye Brook. Estas casas, muchas de las cuales datan de los siglos XV y XVI, han sido cuidadosamente conservadas, lo que permite a los visitantes experimentar cómo era la vida en una aldea inglesa en tiempos antiguos. La calle principal de Castlecombe es quizás la vista más icónica del pueblo. Es un lugar perfecto para pasear, admirar la arquitectura antigua y tomar fotografías. Uno de los edificios más notables de Castlecombe es la iglesia de San Andrés, que se remonta al siglo XIII. La iglesia cuenta con un reloj medieval que se considera uno de los más antiguos de su tipo en Inglaterra y sigue en funcionamiento. Castlecombe ha sido utilizado como locación para varias películas como War Horse de Steven Spielberg y Stardust. En este pueblo no hay tiendas modernas ni tráfico ruidoso, lo que permite a los visitantes disfrutar de la paz y la serenidad del campo inglés. Si te está gustando el video, anímate a darle me gusta y suscríbete al canal. Algo que solo te toma unos segundos, me ayuda mucho a seguir creciendo. Número 3. Polperro, Cornualles. Polperro es un precioso pueblo pesquero situado en la costa sur de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. Queda a tan solo 2 horas y media de Londres y puedes llegar en vehículo propio o en bus. El acceso en coche está limitado y se recomienda aparcar en los estacionamientos a las afueras del pueblo y caminar hasta el centro. El pueblo está compuesto por una serie de casas de pescadores encaladas y construidas en hileras que se alinean a lo largo de estrechas calles empedradas. Estas casas se agrupan alrededor de un puerto natural protegido por altos acantilados. El diseño compacto y el laberinto de calles estrechas hacen que el pueblo sea perfecto para explorar a pie. El puerto de Polperro es una de las características más destacadas del pueblo. Es un lugar perfecto para relajarse, observar los barcos de pesca y disfrutar de las vistas. También hay excursiones en barco disponibles para aquellos que deseen explorar la costa desde el mar. Si piensas que este pueblo es bello, quédate hasta el final del video porque los demás lugares también son espectaculares. Número 4. Bourton-on-the-Water, Cotswolds. Bourton-on-the-Water es un lindo pueblo situado en el corazón de los Cotswolds, una región conocida por sus ondulantes colinas y pintorescos pueblos de piedra en el suroeste de Inglaterra. Este lugar es a menudo llamado la Venecia de los Cotswolds, debido a los múltiples puentes de piedra que cruzan el río Windrush, que fluye suavemente a través del centro del pueblo.
El pueblo es famoso por sus encantadoras casas de piedra caliza amarilla, características de los Cotswolds, con tejados de teja inclinados y jardines bien cuidados. El río Windrush es el corazón del pueblo, con sus aguas poco profundas y claras, rodeado de verdes praderas y árboles. Los puentes de piedra que cruzan el río, como el Puente de Aves, añaden un toque de romanticismo y belleza al paisaje. Una de las atracciones más singulares de Bourton-on-the-Water es el Model Village, una réplica a escala del pueblo construida en la década de 1930. Este modelo a escala reproduce con precisión las calles, los edificios y los jardines de Bourton, y es un lugar fascinante para explorar. En Bourton también encontramos el Museo del Motor de Cotswold. Este museo alberga una colección de coches clásicos, motocicletas y otros vehículos antiguos. Bourton-on-the-Water es un destino muy popular entre turistas, especialmente en los meses de verano. A pesar de ser un pueblo pequeño, puedes disfrutar de un paseo por el río, explorar las tiendas locales o relajarse en uno de los muchos cafés. ¿Vendrías a conocer este pueblo? Cuéntame en los comentarios. Número 5. Knaresborough, North Yorkshire. Knaresborough es un bonito pueblo histórico situado en el condado de North Yorkshire. Queda a 2 horas en tren desde Londres y hasta 6 horas en carro. Ubicado a orillas del río Nith, Knaresborough es conocido por su impresionante paisaje, su castillo medieval y su atmósfera acogedora que atrae a turistas y visitantes durante todo el año. El centro del pueblo de Knaresborough está lleno de calles estrechas y empedradas con tiendas locales y cafeterías. El ambiente es acogedor y relajado y el pueblo es un lugar ideal para explorar a pie. Los paseos por el campo a su alrededor ofrecen vistas espectaculares. Durante la Edad Media, Knaresborough creció alrededor de su castillo. Este castillo, situado en un acantilado con vistas al río Nith, fue construido a principios del siglo XII. Aunque ahora está en ruinas, el castillo ofrece una vista muy hermosa y puedes visitar su museo. Otra insignia del pueblo es el viaducto de Knaresborough. Este impresionante viaducto de piedra cruza el río Nith y es uno de los puntos más fotografiados de Knaresborough. Fue construido en 1851 y sigue en uso hoy en día, llevando la línea de tren que conecta Harrogate con York. El río Nith ofrece oportunidades para paseos en barco, una actividad popular entre los visitantes. El paseo a lo largo del río es tranquilo y pintoresco, con la posibilidad de disfrutar de la belleza natural y la fauna local. Un lugar que puedes visitar es Mother Shipton's Cave. Este es uno de los lugares más famosos de Knaresborough y es la cueva donde, según la leyenda, nació Mother Shipton, una famosa adivina del siglo XVI. Junto a la cueva se encuentra el pozo petrificante, conocido por convertir objetos en piedra debido a la alta mineralización del agua. Sí, como lo escuchas. Esto ocurre tras dejar el objeto sumergido por varios meses. Este sitio es uno de los destinos turísticos más antiguos de Inglaterra. ¿Te gustaría comprobar por ti mismo este curioso lugar? Cuéntame en los comentarios. Número 6. Canterbury, Kent. Canterbury, situada en el condado de Kent, es fácilmente accesible desde Londres, con trenes directos que tardan aproximadamente 1 hora. Este lugar mantiene el encanto de una localidad inglesa tradicional, con calles adoquinadas, edificios históricos y casas de madera. Se convirtió en un importante centro de peregrinación cristiana debido a la presencia de la Catedral de Canterbury. Esta catedral es el corazón espiritual de la ciudad y uno de los monumentos religiosos más importantes de Inglaterra. Fundada en el año 597 por San Agustín, la catedral ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Su arquitectura es una mezcla impresionante de estilos románico y gótico, con una nave que se eleva majestuosamente y vidrieras que datan de la Edad Media. Otro de los lugares que debes visitar es la Abadía de San Agustín, un sitio que ahora forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aunque gran parte de la abadía está en ruinas, todavía es un lugar fascinante para explorar. Las Torres Westgate es otro sitio que llama mucho la atención en Canterbury. Estas torres son la puerta medieval mejor conservada de la ciudad y en su interior encontramos un museo. Canterbury es una ciudad que combina historia y modernidad, lo que la convierte en un lugar fascinante para visitar. Si te está gustando el video, este es el momento perfecto para que le des un like y te suscribas al canal. Algo que solo te toma unos segundos es muy valioso para mí. Número 7. Rye, East Sussex. Rye es un lindo y encantador pueblo situado en East Sussex, al sureste de Inglaterra. Con su rica historia, calles empedradas y una atmósfera medieval,
Rye es un destino que debes visitar. Puedes llegar en tan solo hora y media en tren desde Londres. El pueblo de Rye es conocido por su arquitectura medieval y su ambiente tranquilo. Las calles están llenas de casas antiguas de entramado de madera, edificios de piedra y ladrillo y encantadoras tiendas y cafés. Mermaid Street es quizás la calle más famosa de Rye, con sus adoquines y casas históricas, incluida la Mermaid Inn, una posada que data del siglo XV y que fue un conocido refugio de contrabandistas. Uno de sus sitios más emblemáticos es el castillo, comúnmente llamado Torre de Ypres. Fue construido en el siglo XIV y es uno de los edificios más antiguos del pueblo. Ahora alberga un museo que puedes visitar para conocer un poco más su historia. La iglesia de Santa María es un hito destacado en Rye, data del siglo XII y contiene un impresionante reloj medieval y una campana que ha sonado durante más de 600 años. A poca distancia del pueblo se encuentra la Reserva Natural Rye Harbour. Esta reserva natural es un lugar perfecto para quienes les gusta la naturaleza. Se pueden admirar aves y paisajes costeros vírgenes. Rye es un pueblo costero muy encantador. Si te gustan este tipo de lugares, deberías considerarlo en tu lista de pueblos para visitar en Inglaterra. Número 8. Mousehole, Cornwall. Mousehole es un pequeño y hermoso pueblo pesquero situado en la costa sur de Cornualles. Es un lugar ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio y disfrutar de la tranquilidad de un pueblo costero. El ritmo de vida aquí es relajado y los visitantes pueden disfrutar de paseos por el puerto, exploración de las tiendas locales y degustación de mariscos frescos en los restaurantes locales. La costa también ofrece oportunidades para caminatas con senderos que brindan vistas espectaculares del Océano Atlántico. El puerto de Mousehole es el corazón del pueblo, protegido por dos rompeolas de piedra que lo mantienen seguro y acogedor para los barcos. Los barcos pesqueros coloridos, las casas de piedra y el paisaje costero rocoso crean una postal perfecta. Es un lugar ideal para pasear, disfrutar del ambiente tranquilo y observar la vida del puerto. Las calles estrechas y adoquinadas de Mousehole están llenas de casas tradicionales de pescadores, muchas de las cuales tienen jardines llenos de flores. Este sitio sereno y tranquilo, sin duda, es uno de los pueblos más bonitos de Inglaterra. Número 9. Wells, Somerset. Wells es un lindo y pequeño pueblo ubicado en el condado de Somerset. Sin duda, la atracción más famosa de Wells es su catedral gótica, que data del siglo XII, conocida por su fachada occidental, considerada una de las más bellas de Europa. En su interior destacan los arcos escorzados y el reloj astronómico, uno de los más antiguos de su tipo todavía en funcionamiento. Adyacente a la catedral, el Bishop's Palace ha sido la residencia de los obispos de Bath y Wells desde el siglo XIII. El palacio está rodeado por un foso y bellos jardines. El palacio en sí alberga exposiciones sobre la historia de la iglesia y la ciudad. Vicar's Close es uno de los lugares más pintorescos y únicos de Wells. Vicar's Close es una calle adoquinada que se cree es la calle residencial más antigua de Europa, que aún está completamente intacta y habitada. Wells ofrece una experiencia única al combinar la grandeza de una catedral medieval con la intimidad de un pequeño pueblo. Es un lugar ideal para explorar a pie, permitiendo a los visitantes disfrutar de sus estrechas calles empedradas, hermosos jardines y edificios históricos. ¿Te gustaría venir a conocer el pueblo de Wells? Número 10. Corfe Castle, Dorset. Corfe Castle es un bonito pueblo ubicado en el condado de Dorset. El pueblo toma su nombre de la impresionante fortaleza medieval que se alza sobre él, creando una atmósfera histórica y visualmente impactante. Corfe Castle está ubicado en el corazón de las colinas de Purbeck, una zona de extraordinaria belleza natural. El pueblo es fácilmente accesible por carretera y tiene una estación de tren histórico, la Swanage Railway, que conecta el pueblo con la cercana localidad costera de Swanage. El castillo, situado en una colina sobre el pueblo, ofrece vistas espectaculares de la campiña a su alrededor. Los visitantes pueden explorar las murallas, las torres y los restos de lo que alguna vez fue una fortaleza formidable. El centro del pueblo, conocido como The Square, es un área encantadora rodeada de casas tradicionales de piedra, tiendas locales y pubs acogedores. Es un lugar ideal para pasear, disfrutar de una comida típica o simplemente relajarse y disfrutar del ambiente tranquilo. Otro punto importante en Corfe Castle es la iglesia de San Eduardo. Esta iglesia parroquial, dedicada a San Eduardo el Mártir, es pequeña pero encantadora. Tiene varios elementos arquitectónicos interesantes, como sus ventanas góticas y su campanario.
Cuéntame, ¿cuál ha sido tu pueblo favorito y desde qué país nos ves? Recuerda darle like al video si te ha gustado y suscríbete al canal. Me despido por hoy. Sonríe y sé feliz.